Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy abordamos nuevamente un tema en nuestro programa que ya nos habíamos acercado hace aproximadamente un año: las fuentes renovables de energía y su impacto económico. ¿Cuánto cuesta la independencia energética? Para ampliar sobre este tema contamos en nuestro estudio con los siguientes invitados. Con Denny Oliva Merencio, eres decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la CUJAE. Bienvenido. Gracias, Laura. También tenemos en nuestro estudio a Luis Gutiérrez Urdaneta. Él es especialista técnico en la empresa Soluciones Energéticamente Eficientes. Bienvenido. Un placer, gracias. Y nuevamente en nuestro programa a Ramsés Montes Calzadilla. Él es director de Estrategia Energética del Ministerio de Energía y Minas. Bienvenido. Muchas gracias. Hecha la presentación, iniciamos el debate. La energía fotovoltaica es hoy quizás la más socorrida y segura, al menos en el caso de Cuba. Por eso, empresas como Soluciones Energéticamente Eficientes, una MIPYME estatal especializada en el uso eficiente de la energía, brinda servicios de instalación, mantenimiento y desarrollo de sistemas fotovoltaicos, y son muchos los que llegan a sus puertas en búsqueda de tan importante alternativa. Nosotros tenemos contrato con ellos para el proyecto y la instalación y montaje de lo que son los paneles fotovoltaicos en nuestra empresa, porque hemos adquirido un nivel de parques eléctricos y que no podemos recargar a la red nacional, por lo tanto estamos obligados a poner paneles fotovoltaicos para poder satisfacer esas necesidades. Son más de 30 equipos cuando ya lleguemos al final de la adquisición de todos los equipos. En general pensamos, además de abastecer la carga de los equipos, todo el consumo eléctrico que hoy tenemos en la empresa. Y eso pues aliviaría la red nacional y nosotros también de alguna manera pues vamos a resolver nuestros problemas, que hoy sí no lo podemos resolver con la red nacional, porque no tenemos energía aprobada para eso. Lograr la transformación energética de Cuba. ¿Puede la economía cubana aliviarse de su gasto en combustibles fósiles a través de la inversión en fuentes renovables de energía? Ramsés. Bueno, yo quisiera primero retomar la primera pregunta que hizo Laura al principio, sobre cuánto cuesta la independencia energética. Realmente lo que más le cuesta al país hoy es la afectación que existe en el sistema energético, que no puede garantizar la economía del país ni el servicio energético a la población, por las diferentes causas que se conocen y se informan diariamente. Si ese es el costo más grande que hoy tiene el país, que no puede en la economía desarrollarse. Realizar esa satisfacción de energía en base de los combustibles fósiles sería también un costo muy grande para el país. Por lo tanto, ¿cuánto cuesta ir a la independencia energética? En este caso, con las energías renovables, hacer una transición energética hacia las fuentes renovables de energía, tiene un costo, pero es el menor costo dentro de todas las variantes posibles. Es el costo, vamos a decir, menor, el que se hace más rápido, el que va a solucionar el problema de forma sostenible y el que afecta menos también al medio ambiente. Por lo tanto, hay un costo, pero es el que está calculado y es el que el país tiene como estrategia para poder resolver la situación de contingencia energética que existe en el país. Entonces, por lo tanto, sí es posible y es una realidad que las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética sí disminuyen el consumo de combustible que existe hoy en el país y es la solución al problema energético que tiene nuestro país. Hace unos días se decía que esa inversión que se hace equivale a unos 8 millones, decía el ministro hace unos días, y que 3 se producen en Cuba. Se estaba refiriendo al consumo de combustible que hay en el país. Nuestro país consume en un año aproximadamente 8 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Exclusivamente para la generación. Para todo. La generación de electricidad, que es más del 50%, alrededor de casi 5 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y el resto, para completar las 8 millones, estamos hablando del transporte, las industrias, servicios, la cuestión en las viviendas. Ahí se consume todo el consumo de combustible del país. Ahora, nuestro país produce
3 millones, aproximadamente 3 millones de toneladas equivalentes. Eso dando más o menos el 40%. Por lo tanto, nosotros tenemos que importar el 60% del consumo de combustible para mover el país energéticamente, generar electricidad, transporte, servicios, industria. Y realmente eso es a un costo demasiado grande que el país no puede soportar por las diferentes condiciones de bloqueo y otras condiciones. Por lo tanto, resolver la situación energética del país tratando de cubrir esa importación de combustible no va a ser posible. Entonces, la única manera que nosotros tenemos de salir de esa situación es quitándonos la dependencia del combustible importado. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con las fuentes renovables de energía, que tenemos más que suficiente: sol, viento, biomasa, y esa es la estrategia que ya el país tiene definida y lo tiene claro, y que ya se está trabajando en esa transición energética. Luis, en esa transición energética y esta explicación que nos hacía Ramses, ¿cómo la economía cubana se aliviaría si más personas individuales, privadas, más empresas y la sociedad en general se diera cuenta o hiciera su aporte también económico a una transición eficiente hacia las fuentes renovables de energía? Hoy, por ejemplo, hay países como Australia, que el 25% de los hogares tienen sobre sus techos paneles fotovoltaicos. Es un país desarrollado, un país rico. En Cuba hay un serio problema. Hay una posibilidad tremenda. En techos se estima, hay diferentes estimaciones. Hay estudios que son mucho más concretos, pero hay un proyecto muy interesante que está supeditado a una región, que específicamente es en Guanabacoa, de techos, para hacerlo. Eso, lo ideal sería hacerlo en el país, eso es costoso y lleva tiempo. Pero se estima más o menos que debe haber alrededor de 1 gigawatt de potencia posible instalar en techo. No solamente de residencia, sino de industria. O sea, hay una división grande, vamos a explicar desde el principio. Hay una división grande de los parques fotovoltaicos, igualito que en la hidráulica, que en las PC, las llamadas pequeñas centrales hidroenergéticas. Los grandes parques que tienen una tecnología específica, que se dividen hasta en el tamaño de los paneles y el tipo de inversores que se utilizan, y los pequeños parques fotovoltaicos, que son los que se utilizan en industrias pequeñas y en las casas. O sea, dada esta diferencia entre los dos, ¿qué ventaja tendría para Cuba esto? Eso tiene varias ventajas. La primera es, como decía Ramses, el sol aquí es abundante. Aquí el sol no falta. La segunda es que nuestras plantas térmicas están obsoletas, su eficiencia es baja, por lo tanto, la ventaja competitiva de cualquier tipo de energía de fuentes renovables es mucho mayor, por ejemplo, que la que existiría en otro país que tengan plantas mucho más modernas. Y la tercera es que en este momento en Cuba la mayor parte del consumo eléctrico es en el sector residencial. Si tú pudieras acercar el consumo a la generación, se reduciría notablemente un factor que no es despreciable en el caso cubano, que son las pérdidas de transmisión. ¿Aliviaría la economía? Aliviaría enormemente la economía. O sea, donde mismo tú vas a consumir una parte, no quiere decir que sea toda, ¿no? Ahí mismo consumes una parte de la energía. Por lo tanto, las pérdidas de transmisión, inclusive algunas pequeñitas de distribución, se reducirían notablemente. Que sería una ayuda tremenda para el país, por supuesto. Existen otras. Como él decía, la biomasa es una de las cosas que es pendiente, pero bueno, tiene que ver también con es un programa que tiene que ver inclusive con la agricultura, que requiere una concatenación, que a veces falta mucho el enfoque integral en la economía cubana. Tenemos también las hidroeléctricas, que aunque son de poco tamaño las que tenemos en Cuba, o sea, hay un programa que es para desarrollar 50 megawatts en potencia hidráulica en Cuba, de todas ellas es la más barata. De todas esas de las que estamos hablando, porque la principal inversión, que son los canales y las presas, están hechos. ¿Me entiendes? Entonces sería simplemente un costo marginal mucho menor que tendrían el resto de las fuentes renovables de energía y que pudiera ser aprovechado, que después me voy a referir a esto, si la industria nacional participa de forma más activa en este tema. Denny,
¿Cuánto cuesta la independencia energética? Y ustedes en la CUJAE, específicamente en la Facultad de Mecánica, ¿qué hacen? ¿Qué aportan para alcanzar a esa eficiencia, esa independencia energética a la que aspira Cuba? Sí, Laura, yo de cualquier forma no me gustaría circunscribirme solamente a lo que podemos hacer nosotros, lo estamos haciendo, podríamos hacer con el potencial que tenemos en nuestra facultad, incluso en nuestra universidad. Yo, hablando con los colegas nuestros, vengo representando a un grupo que se creó por allá por el 18, 19 y se ha ido consolidando a pesar de la pandemia, de las consecuencias de la pandemia, etcétera, que se llama GENUFRE, es el Grupo de Universidades, Nacional de Universidades, para el apoyo al impulso de las fuentes renovables y la eficiencia energética en el país. Está conformado por 10 universidades, empezamos 7 universidades, quizás las que más condiciones teníamos, más experiencia teníamos en estos temas, y ha ido creciendo y hoy somos 10 universidades. Y lo digo, menciono a GENUFRE, del cual obviamente somos parte, no las voy a mencionar a todas para no robar tiempo al programa, pero dentro del grupo, desde el inicio del grupo se identificaron un grupo de proyectos de innovación, ciencia aplicada, donde para poder aprobar y empezar a ejecutar este tipo de proyectos de apoyo, de empuje, de alar de alguna forma incluso a la industria nacional, había que cumplir un grupo de requisitos. Uno es que tenía que ser colaborativo y mientras más colaborativo mejor. O sea, la mayoría de los proyectos, de estos proyectos de lo que estoy mencionando, no voy a mencionar ninguno, en principio, si hace falta después lo puedo hacer. Estamos hablando de 2, 3, 4, 5 universidades participando en un mismo proyecto. Estamos hablando de otro requisito muy importante, era que tenía que tener un nivel de contribución industrial, tecnológico, o sea, tecnológico importante, más allá, al menos llegar al prototipo y si era posible ir más allá, junto con la industria cubana, mejor. O sea, no quedarse solo en la ciencia básica o en la ciencia en los primeros pasos desde el punto de vista científico, sino que había que llegar todo lo más lejos posible. Obviamente la universidad es muy difícil concretar un proyecto si no está pegado a la industria, pero si se podía llegar en alianza con la industria, llegar a un prototipo, ponerlo encima de una mesa o instalarlo, probarlo, mejor. La mayoría de nuestros proyectos llegan hasta ese punto y barren prácticamente. Yo creo las principales fuentes, las que más potencial tienen en el país, que el país ha identificado como de mayor futuro, están presentes en estos proyectos que ya tienen 4 o 5 años algunos de ¿Cuáles son desarrollo. las que tienen mayor potencial? Bueno, estamos hablando del sol, de la energía solar fotovoltaica básicamente, por mucho tiempo también la solar térmica, o sea, usar el potencial calorífico del sol para lograr ciertas aplicaciones, y también el viento. Esas se conjuga el potencial que hay en Cuba con la oportunidad que da el mercado hoy, que en ambos casos, tanto por el viento como por el sol, en tecnología sobre todo la fotovoltaica y la eólica, han disminuido mucho los precios, se tornan más asequibles. Pero no se puede perder de vista lo que puede aportar la biomasa. Mis dos colegas lo han mencionado. Se habla mucho, o el cubano al menos conoce bastante de lo que puede contribuir la industria azucarera en Cuba. Bueno, sabemos que está bastante deprimida ahora, hay un programa para intentar reactivar, pero nosotros tenemos mucho potencial en nosotros mismos, en nuestras casas, en otro tipo de industria, en la industria vinculada a la agricultura, producción de alimentos, etcétera. Nosotros en los residuos sólidos urbanos hay un potencial energético que no se puede despreciar. Nosotros no estamos aprovechando prácticamente ninguno. O sea, y económicamente el impacto se lo pueden imaginar. O sea, hay mucho por hacer, y las universidades cubanas de alguna manera estamos trabajando en función de ¿Es económicamente para el bolsillo de las personas, más allá del Estado, invertir en fuentes renovables de energía? No es económicamente factible. Visto país, sí es factible. Hoy en el mundo la fuente de generación de electricidad más barata es la solar fotovoltaica y le sigue la eólica. Son mucho más baratas ya incluso que los combustibles fósiles.
visto como país, eso funciona. De hecho, es una de las causas fundamentales de hacer esa transición energética hacia la energía renovable. Ahora, visto de cara a los consumidores, no es tan así, debido a que, primero, la tarifa eléctrica en el sector residencial es una tarifa escalonada que en los primeros escalones está subsidiada y va perdiendo subsidio a medida que se consuma más. Vamos a decirle, está subsidiada desde el punto de vista del costo de la electricidad para el país, que tiene una estructura de un 95% en base a combustibles fósiles y casi la mitad de importación. Es decir, el costo de generar la electricidad en Cuba es alto. Sin embargo, en la tarifa para los clientes finales del sector residencial está subsidiado. No está subsidiado desde el punto de vista del salario, pero desde el punto de vista del país sí. Cuando se quiere adquirir una tecnología de sistema solar fotovoltaico, por ejemplo, es un costo también, vamos a decir, internacional, en divisa, que es mucho más barato que el equivalente de generar la electricidad con combustibles fósiles que tiene el país. Y para el país le es factible, pero para un cliente del sector residencial medio, realmente es un gasto en divisa que no lo va a recuperar con el ahorro de electricidad que tiene, porque ese ahorro se paga en moneda nacional y la divisa para incorporar estas tecnologías a la tasa de cambio que existe incluso en la calle sería un monto demasiado grande en moneda nacional que nunca va a recuperar con el ahorro de electricidad. Y también pasa en el sector estatal. Voy a interrumpirte, perdóname. Debemos hacer una pausa. Retomamos este mismo tema a la vuelta de la pausa y hablamos también con usted, escuchar su opinión. Ya regresamos. Cuba avanza hacia un futuro sostenible con la tercera edición de la Feria Internacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética. A celebrarse del 18 al 20 de septiembre en Pavexpo, La Habana. Organismos nacionales e internacionales se unen en un foro técnico, una expo comercial y un foro de inversión. Juntos trabajamos por un 100% de energías limpias. Tercera edición de la Feria Internacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Esta es su oportunidad para participar en la transformación energética de Cuba. En el segmento anterior hablábamos sobre si era factible para el bolsillo de las personas o del país invertir en fuentes renovables de energía. Ramsés, nos estabas explicando por qué no era factible para los individuos, pero sí a nivel de país. Sí, como venía diciendo, para los individuos económicamente no es factible porque hay una tarifa subsidiada y entonces no permite con ese ahorro recuperar la inversión. Eso pasa también para el sector no residencial. Estamos hablando de empresa estatal socialista, MIPYME, sobre todo cuando trabajan en una tasa de cambio de 1%20. Sin embargo, debido a eso, el país ha establecido diferentes incentivos que propicien que sí sea económico esta instalación con las fuentes renovables de energía. Lo primero es que, dada la situación de contingencia energética, hoy el principal incentivo es poder contar con la energía, es decir, con la energía renovable. Hoy hay muchas empresas que están afectadas por los apagones y una forma de poder librarse de esos apagones es instalando energía renovable con baterías. Es importante tener baterías porque ante un apagón sigue funcionando el sistema fotovoltaico con la batería. Hay muchos casos que están haciendo esto con muy buenos resultados. Incluso le da posibilidad de mantener su servicio y han también implementado vehículos eléctricos para su movilidad, cargándolo con los sistemas fotovoltaicos. Ese es el principal, vamos a decir, incentivo económico. Tener una independencia energética. Incluso les sirve desde el punto de vista de la planificación. Como ya ellos pueden tener un nivel de energía a un por ciento elevado, son más libres, son más independientes en la gestión de su energía, por lo tanto, de sus producciones y de sus servicios. El otro incentivo es que ellos están haciendo una producción o un servicio que tiene muy baja huella de carbono, es decir, no contamina, es una energía que no contamina. Y eso es un valor agregado a la producción que realiza. De hecho, hoy en el mundo, para exportar algo internacionalmente ya se está midiendo de que esos productos exportables sean con energía renovable. Y también en nuestro país hay empresas que están incorporando eso, como por ejemplo Habana Club Internacional, para facilitar su exportación.
En el tabaco también se están haciendo. Y hay ideas incluso de ponerle en las etiquetas que es un producto realizado con energía renovable. Y otros incentivos, por ejemplo, el año pasado, en el mes de octubre, salió una resolución que es la 238 del Ministerio de Finanzas y Precios, que permite que las empresas que inviertan y los actores económicos que inviertan en energía renovable exonerar el pago por impuestos de utilidades hasta que recupere esa inversión. Es decir, si no la recupera con el ahorro de electricidad, tiene esta variante que sí permite recuperar la inversión, y si no, hasta 8 años puede durar esa medida. Así que es algo que ya hay empresas que se están beneficiando con ese incentivo. Y exonera también del pago en la aduana por la importación de estas tecnologías y maquinarias que hacen falta para hacer estas inversiones. Es decir que realmente, sí, al final al sector económico, a los sectores económicos, sí le va a ser factible la instalación de hacer su transición hacia la energía renovable. Luis, ¿usted quería aportar algo al respecto? Sí, voy a hacer lo más breve posible y voy a retomar el último tema. De la 238 de 2023, efectivamente hay una resolución que, para paliar todos estos problemas que hay, que existen en el mundo resoluciones parecidas. En unos países es el 30%, en otros el 50%, en España hay diferentes tipos, 45%, 30%, para incentivar la fuente renovable de energía. Pero en el caso nuestro, la resolución tiene un grupo de cosas que no están precisas. O sea, el procedimiento en sí no está claro, no está bien preciso. Y yo ¿Cómo usted lo haría más preciso? No, esto ya es otro trabajo. Ya hay gente trabajando en eso, que lo van a hacer bien. O sea, hay personas, yo conozco que hay un funcionario del Ministerio de Finanzas y Precios que, a partir de determinados planteamientos, está trabajando en perfeccionar, o sea, dejarlo bien claro todo. Y es posible, no quiere decir que se vaya a cambiar, pero es posible que se modifique para bien. Además, yo pienso que esa resolución, yo como empresario, trabajando en una empresa, sí, no he recibido la suficiente divulgación que haya. O sea, me pueden decir que ha salido un programa, que salió en la Gaceta y que se hizo un programa. No. Lo más importante es como tú tocas las cosas con la mano, porque a mí vienen clientes que se enteran por mí de que eso existe. Hay empresas que, pymes y empresas estatales que se han dirigido a nosotros con muchas dudas, porque han ido a oficinas territoriales y no le han sabido explicar las cosas que faltan a nuestro juicio en esa resolución. Pero bueno, entonces es perfectible. Le digo que ya hay una persona ocupándose en esto y es posible que se perfeccione y que salga como algo definitivo. Yo quería referirme a algo simplemente de la situación. Es verdad que los subsidios, y es posiblemente la causa fundamental de por qué no es factible en Cuba, pero es un grupo de elementos que no se deben dejar nunca de atender en el caso cubano. El primero es el costo del equipamiento. El costo del equipamiento, yo voy a hablar de la actividad que nosotros atendemos, que es la parte comercial y residencial, no los grandes programas de la UNE, que realmente no los conozco y por lo tanto no puedo opinar. Pero en el caso del costo del equipamiento que se compra para los organismos, por ejemplo, y fundamentalmente los techos, que es lo que nos dedicamos nosotros, lo hacemos también en terreno, pero fundamentalmente los techos y pequeños parques fotovoltaicos. Que como le decía, tienen una posibilidad tremenda en Cuba, sobre todo porque el consumo fundamental es residencial. Veíamos un ejemplo de cómo un cliente había llegado a ustedes a soluciones energéticamente eficientes buscando justamente instalar un parque solar fotovoltaico para abastecer de energía un parque vehicular. Entonces, déjeme concluir. El costo del equipamiento es 2,5 veces el costo de los fabricantes. ¿Por qué? Porque hay una pila de intermediarios, de firmas intermediarias en Cuba, y entonces eso requiere una estrategia nacional, que no es de una sola persona, porque eso no se ha hecho por un problema solo, que surgió solo. Eso obedece a un grupo de causas que tienen que ser resueltas, donde tiene que participar, no es del MINEM, no es del MEP, y no es una de las políticas tipo COVID, que hay que hacer un programa tipo COVID para ver cómo resolvemos este problema. El segundo, la sustitución de importaciones. El Congreso Cuba Industria 2024, en Cuba Debate, será una gran noticia, que era Cuba Industria 2024 opuesta por las soluciones nacionales para el desarrollo. Nosotros, nuestra pyme, hicimos un proyecto con una universidad de Uquín, a través de la interfase de la Universidad de Uquín, con el Centro de Estudio de Diseño CAD/CAM, creo que es diseño asistido por computadora. Un magnífico equipo liderado por el doctor Rolando Simeón, que dio como resultado unos soportes autolastrados para poner
en los techos en Cuba. Eso no es que sea nuestro, eso existe en el mundo. Lo que pasa es que para las condiciones de la carga de viento en Cuba es lo que no existía. Eso se presentó en el Precongreso de Industria en marzo, obtuvo mención, fue a la Convención de Cuba Industria y obtuvo mención nuevamente, y nosotros ya nos hemos dirigido a la industria y la respuesta ha sido nula. Cuando le digo industria es de todo tipo de industria, ya no podemos, no sé a quién dirigirnos, ¿me entiendes? Ya a ministros y todo se le ha mandado y no hay una respuesta a la industria con relación a este tema. Y además estamos dispuestos a discutirlo, a desarrollarlo, inclusive si piensan que no sea lo más correcto, que se haga, pero lo que nos hace falta es una respuesta. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Aquí nosotros, yo me dirigí personalmente, vamos a montar un gran proyecto fotovoltaico que va a ser con marquesina, para parqueo, en que los techos van a ser paneles solares fotovoltaicos. Yo me dirigí a una gran empresa cubana, de las grandes que tenemos en Cuba. Y entonces, ellos tienen mucha voluntad, pero no tienen recursos. ¿Me entiendes? Entonces vamos a importarlo de otro país mediante un intermediario, además, pudiendo producirlo en Cuba. Le voy a interrumpir. Quiero escuchar a Denny al respecto. O sea, ¿qué soluciones desde las universidades buscan, innovan ustedes para encontrar justamente soluciones económicamente eficientes que garanticen poderse adentrar en este mundo que son las fuentes renovables de energía, específicamente explotar y aprovechar los recursos para que para la industria cubana sea rentable y para el país seguir invirtiendo en energía solar fotovoltaica? Yo podría poner un par de ejemplos quizás más. Sin embargo, me gustaría mencionar algo que es un poco más general, que es un poco más, digamos, más básico, y es el vínculo que tiene que existir entre la universidad, generadora de conocimiento y pensando en soluciones, con la industria, con la empresa, no importa el tamaño, interesada en esas soluciones, porque la empresa, no importa el tamaño ni tampoco la forma de propiedad, le importa la innovación, le importa mejorar productos, le importa mejorar procesos y le importa tener un impacto tanto económico como social importante o mejor. Esa relación tiene que mejorar aún más. O sea, yo pienso que en términos de innovación, incluso nuestras universidades tienen que crecer más. Pero lo más importante, es muy, yo creo que se convirtió quizás en un lugar común, el tema de muchos proyectos con muchas soluciones encabetadas en las universidades, donde hay una inmensa cantidad de premios a la academia, de premios de innovación tecnológica, tanto nacionales como provinciales, pero que no han sido puestos en práctica, no se han concretado. Y yo pienso que tiene mucho que ver con que ese lazo todavía no es fuerte y que tiene que crecer aún más. O sea, hay pocos organismos que demuestran interés concretando. Ahora mismo nosotros estamos precisamente con el MINEN, estamos discutiendo cómo acercar aún más a los estudiantes, a los profesores, para buscar soluciones concretas y que ellos participen de alguna manera. Seguramente lo vamos a lograr, pero es muy difícil encontrar eso en otro tipo dentro del entramado empresarial en Cuba. No importa que sea estatal, no importa que sean MIPYMES no estatales, y eso es muy importante para que pueda haber un resultado efectivo entre la implementación de soluciones, incluso que pueden ser por encargo. O sea, pues tengo una necesidad, tengo un problema, voy a buscar en la universidad y la universidad entonces de respuesta. Por ejemplo, en ese caso, cualquier persona, o sea, tiene que ser un actor económico o pueden ser, no sé, individuos, una persona que está buscando las formas de instalar un pequeño parque fotovoltaico para abastecerse de energía, puede acercarse a la universidad para que lo ayuden a llegar a ese camino, a buscar una solución económica también. Seguramente va a encontrar una respuesta positiva y muy probablemente al menos llegar al proyecto, y si hay posibilidad de financiamiento es posible que... Hay un proyecto, solo me voy a demorar muy poquito mencionando esto, un proyecto de FRE local que también tiene cierto financiamiento internacional a partir de la colaboración y demás, que ha dejado, tengo entendido, más de 20 comunidades a nivel de todo el país, 20 comunidades muy aisladas, donde la red
nacional apenas llega, ha dejado instalaciones concretas para resolver problemas concretos, donde en algunos de esos casos ha tenido que implementarse soluciones concretas, innovadoras para poder resolver el problema. Ahora los invito a escuchar qué nos trae esta semana en el programa Nuestro Gurú de Jatibonico. Tenemos en Cuba un sol tremendo, picante, rudo, mas no es igual con el crudo que en promedio da un farol. Podemos meter un gol usando esa amplia fuente para ser independiente en materia de energía y enchufar la economía a más barata corriente. Escuchábamos a nuestro gurú y a propósito de lo que nos decía, recientemente el ministro de Energía y Minas mencionaba en una mesa redonda, específicamente la del día 6 de septiembre, que buena parte de los proyectos y planes que están en marcha que permitirían dar los primeros pasos para poder generar de forma autónoma energía en todo el país. Eso es más que una aspiración, cuanto más se puede hacer para extender la conciencia sobre la necesidad de apostar por estas fuentes renovables de energía y que sea más de ese minuto que se mencionaba en la mesa redonda, Rancés. Bueno, realmente, como bien se explicó en esa mesa redonda, es una estrategia, es un plan que se está ejecutando ahora mismo en varias provincias del país, con la construcción de varios parques fotovoltaicos, grandes parques fotovoltaicos de 21 megawatts, a una velocidad que se puede comparar con la revolución energética. Es decir, se puede decir que Cuba está viviendo una revolución de energía solar fotovoltaica, con la participación de muchos organismos, muy bien planificados, muy bien organizados los pasos que se están haciendo y se chequea diariamente, constantemente. Eso nos va a permitir realmente en algún momento del próximo año, del 2025, tener el primer minuto con independencia energética. Eso se traduce en una combinación del crudo nacional en las termoeléctricas, el gas en el gas acompañante y el resto con las energías renovables, fundamentalmente con la energía solar fotovoltaica. Durante ese primer minuto debe ser durante el día, que es cuando está la energía solar fotovoltaica. Claro. En una combinación que puede ser casi 50% fósil, 50% renovable. Eso es algo que va a ser como un antes y un después en la historia de la electricidad del país. Pero no podemos enfocarnos que es un solo minuto. Eso quiere decir que fuera de ese horario va a haber menos importación de combustible. Es decir, no vamos a llegar al 100% de independencia en mucho tiempo, pero vamos a tener una reducción considerable de la importación de combustible. Si nosotros no cogemos ese minuto, esa otra mitad con la energía renovable, en ese minuto tendríamos que importar el combustible, que no iba a ser posible. Era contra apagón. Entonces, la idea es que a medida que avance ese programa, por supuesto que ese tiempo de independencia energética de ese minuto se va a ir agrandando. Claro. Y va a llegar el momento que durante el día lo vamos a alcanzar y después, para los horarios pico y la noche, se van a instalar baterías que acumulan la energía excedente solar fotovoltaico para descargarla durante los picos. Entonces, poco a poco vamos a ir transitando a un escenario que va a ser las 24 horas, 100% independencia energética. Y todavía sigue más el programa de transición energética de Cuba, está planteado a largo plazo a llegar a ser 100% renovable. Ahora, ¿cuánto más rápido nosotros podemos alcanzar ese minuto o contribuir a que la importación de combustible en el país sea mínima? Con los organismos, con las empresas, con los consumidores. Es decir, a sumarle a ese programa que está haciendo la Unión Eléctrica al estilo Revolución Fotovoltaica, que cada empresa con posibilidades, porque las hay que tienen posibilidades y realmente no lo están haciendo y deberían hacerlo, instalación de las energías renovables y vehículos eléctricos con la participación de las MIPYMES y de muchos sectores, incluyendo también los que tengan posibilidades en el sector residencial, vamos a alcanzar ese minuto más rápido. Y entonces quiero referirme también que recientemente en el decreto 107 de las actividades que están prohibidas por la forma de gestión no estatal,
en la sección de suministro de electricidad, que es la sección D, se permite, que eso es algo muy novedoso en el país, eso tiene un incentivo grande, Claro. Una innovación grande desde el punto de vista comercial y de negocio, que estas fuentes y los cuentapropistas puedan hacer proyectos de sistemas solares fotovoltaicos. No estamos hablando para autoconsumo en un techo, puede ser en un techo, pero puede ser en un lugar, y hacer contratos para vender esa electricidad a la Unión Eléctrica, incluso a otro consumidor del sector no residencial. Que hasta hace poco no podía. Eso no se podía hacer. Es decir, lo podía hacer una empresa extranjera que hace una inversión grande de un parque solar fotovoltaico y hace un contrato de compra-venta con la Unión Eléctrica. Ya estamos diciendo que eso lo pueden hacer los actores económicos en Cuba. Por ejemplo, la MIPYME Soluciones Energéticas puede instalar un parque, hacer un contrato con la Unión Eléctrica o con un cliente no residencial, con una empresa, con Claro, un y hotel. abastecer. Tenemos varias empresas estatales que tienen posibilidades de hacerlo. Copestel, está la empresa Industria Electrónica Camilo Cienfuegos, que ha estado aquí también, empresa Soluciones Gamma. Es decir, hay varias que pueden contribuir, y entonces se va creando en el país varios actores económicos que participan en la transición energética. Y también tenemos el caso que ahorita le preguntaba y el material que veíamos, Luis, sobre personas, empresas, clientes que se acercan a ustedes como MIPYME estatal dedicada a buscar soluciones, como dice su nombre, energéticamente eficientes, pero ustedes no solo brindan servicio de instalación puesta en marcha de paneles solares fotovoltaicos, también el portafolio hay es mucho otras. más elevado. Sí, sí. Quiero que me hable brevemente al Hay uno respecto. de ellos que el portafolio tiene varias actividades. Una de las formas que nosotros podemos ayudar inclusive al Sistema Eléctrico Nacional es reduciendo el mal consumo. O sea, haciendo estudios energéticos en los diferentes lugares. Nosotros lo hacemos con coordinación con los NURI, de manera de que se pueda reducir mediante eficiencia, no afectando las actividades, todo lo contrario, mediante la instalación o cambio de sistemas más eficientes se puede generar electricidad, energía eléctrica. Además de los sistemas fotovoltaicos, que indiscutiblemente es el producto líder nuestro, también tenemos el diseño, el suministro e instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Y también tienen plantas desalinizadoras. Tenemos también, para el bombeo. una de las cosas que hacemos, y somos muy fuertes en ese sentido en las provincias orientales. Fíjate que a mí me llama la atención de por qué no podemos hacerlo. Tenemos plantas, tenemos especialistas de alta calificación en plantas de tratamiento de agua. ¿Y qué es lo que queremos inclusive? Tratar de vincular esto con la fotovoltaica. Claro. O sea, tratar de por todos los medios aliviar, porque estas plantas sí son centrales, sobre todo para el caso de Cuba, porque el agua es vital. O sea, usted tiene que tener... hay otras cosas que no son tan vitales. La producción tú puedes prescindir de ella, la comida está pues, pero el agua sí no puedes prescindir de ella. Bueno, y lo sabemos ahora con la situación de crisis que hay en el país, ¿no? Que pensamos que sea temporal y que se va a resolver en breve. Pero esto indiscutiblemente, si ligáramos la fotovoltaica con las plantas de tratamiento de agua, fueran una ayuda tremenda en determinados lugares. Porque no quiere decir, aquí esto es un traje a la medida, no quiere decir que ahora nos vamos a poner a hacer todas las plantas de tratamiento de agua con sistemas fotovoltaicos. Es un traje a la medida donde realmente sea necesario y donde realmente será. ¿Me entiendes? Ahora, yo quería aportar algo también que Luis hizo referencia del servicio de carga de vehículos eléctricos con energía renovable. Y es algo muy importante porque hay un auge, ¿no?, de los vehículos eléctricos. Y en el decreto 107 que hice referencia hace poco, también está aprobado que los actores económicos no estatales, las MIPYME, cuentapropistas, puedan también dar servicio de carga de vehículos eléctricos con energías renovables, es decir, con sistemas fotovoltaicos, a personas naturales que tengan vehículos eléctricos y personas jurídicas. Es decir, que eso es algo que se abre también en la economía y puede ser un apoyo muy grande para el desarrollo de los vehículos eléctricos, porque ese es un sector, después de la generación de electricidad, uno de los altos consumidores en el país. Se consume 1 millón de toneladas equivalentes de petróleo en la movilidad, en el transporte, y ese es el combustible más caro, porque ahí hay un 70% de ese millón es diésel y un 30% de gasolina. Entonces, normalmente cuando hablamos de transición energética se refiere a la generación de electricidad, pero aquí también nosotros estamos incluyendo el transporte y otros sectores de la economía. Es lo que mencionábamos en el trabajo que habíamos visto, el cliente
justamente acudo a ustedes en búsqueda de una solución. De una solución para no hacer una recarga al sistema eléctrico nacional y que pueda compensar la carga de los vehículos eléctricos que se adquirieron con la generación fotovoltaica. Antes de concluir, les quiero preguntar nuevamente la pregunta que hablábamos al inicio. ¿Cuánto cuesta la independencia energética? Luego de haber hablado, luego de haber visto las oportunidades que se están abriendo en nuestro país, ¿hacia dónde va Cuba en ese sentido y hacia dónde ustedes, además como individuos, aspiran a que se pueda llegar? Para no ser yo quien termine, solamente al anotar lo que yo creo que nos toca a nosotros en nuestro sector. No hablo de números, cuánto cuesta, no voy a mencionar, porque obviamente las acciones que hay que desarrollar en el sentido que voy a mencionar ahora, obviamente también hace falta financiamiento, algo de financiamiento, que hay fuentes identificadas, pero cuesta en capacitación. O sea, hay que preparar personas en todos los niveles y en todos los organismos, y en las empresas tiene que haber, o sea, la gente tiene que saber a dónde quiere ir, tiene que conocer cuáles son las opciones y tiene que tener la capacidad para tomar decisiones correctas en este sentido. Nosotros hay que familiarizar, hay que sensibilizar, ya no en el sector productivo o de servicio, también en la parte residencial. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que entender de qué va la transición energética y cuál es el papel nuestro en eso. Por tanto, los medios tienen también que jugar un papel, el sistema de educación, la comunicación hacia las personas, hacia las entidades también es muy importante, la educación en sentido general, desde que somos pequeños hasta la universidad y si es posible ir más allá. O sea, en todo esto el tema de la cultura, hay que cambiar la cultura, la forma en la que entendemos este tipo de cuestiones. O sea, todos estos temas que forman parte de una gran bolsa, ¿no? Está previsto, se ha discutido mucho en la nueva política que está en camino para que el país está preparando y que debe someterse a aprobación en los próximos tiempos. Está previsto, pero cuesta. Y esta parte también pone en juego importante la transición energética futura. Les doy las gracias a los tres por haber participado en el programa. Recuerde, si quiere ampliar sus conocimientos sobre las energías renovables en Cuba, cómo marcha en el mundo y las oportunidades de inversión que hay en nuestro país, acérquese a la tercera Feria de Fuentes Renovables de Energía que tendrá lugar en este mes de septiembre en nuestro país. Y recuerde, aquí en Cuadrando la Caja indagamos en los problemas, proponemos soluciones, porque no basta con interpretar, también es necesario transformar. Así estaremos quizás un poco más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que Timbirichi, óyelo bien, Timbirichi, anda. Timbirichi, Timbirichi, Timbirichi. Corre, saca tu licencia y móntate Timbirichi, aprovecha ahora que no te da pan Toyota y tampoco Mitsubishi. Tú ves, saca tu licencia, en cada cuadra un comité y una pila Timbirichi. Óyelo bien, que no te da pan Toyota